Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de Librería Abierta. Hoy nos reunimos para presentar otro libro de Vera Cartonera, en este caso, Las manos de la ficción, notas para una genealogía de Raúl Rodríguez Freire, que dialogará con Max Hidalgo Nacher. Los dos nos acompañan, así que gracias por estar hoy acá. Les recuerdo que tanto este libro como todos los títulos del catálogo de Vera Cartonera son de acceso abierto, así que pueden ser descargados gratuitamente desde el sitio de la editorial y también desde otros repositorios, como hablábamos ayer, como por ejemplo el de Claxo. Antes de darle las palabras, voy a presentar brevemente a nuestros invitados. Me acompañan, como les dije, Raúl Rodríguez Freire y Max Hidalgo Nacho. Raúl Rodríguez Freire enseña en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, codirige el sello Ediciones Mínimas, investiga sobre narrativa latinoamericana contemporánea, estudios visuales, humanidades y crisis climática, literatura y derecho y transformaciones universitarias. Quiero aclarar, para los que no estén familiarizados con sus investigaciones, que los términos latinoamericana y Latinoamérica aparecen tachados porque Raúl insiste en mostrar cómo no son, como han sido pensados, términos transparentes e indiscutibles, sino que términos que incluso generan cierta incomodidad y que hay que problematizar. Entre los libros de Raúl están Sin Retorno, Variaciones sobre archivo y narrativa en Latinoamérica, La condición intelectual, Informe para una academia, La forma como ensayo, Crítica, ficción, teoría, La universidad sin atributos y Ficciones de la ley. Max Hidalgo Nacher es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona. Sus principales campos de investigación son las escrituras del exilio republicano de la Guerra Civil Española de 1939 y la circulación y los usos de la teoría literaria desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días en Argentina, España, Francia y Brasil. Recientemente, en 2022, publicó Teoría en Tránsito, Arqueología de la Crítica y la Teoría Literaria Españolas de 1966 a la postdictadura, que es un libro que apareció en un proyecto más grande que es el marco de la serie Archivos en Construcción, que se publica en Ediciones UNL. Este libro también está en acceso abierto, lo pueden descargar gratuitamente en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, vuelvo a agradecerles por participar de este encuentro, Raúl y Max, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, les recuerdo que pueden hacer comentarios a quienes están escuchando o comentarios o preguntas a través del chat y que los retomamos hacia el final del encuentro. Ahora, bueno, me callo y les cedo la palabra a los invitados. Muchas gracias, Santiago, gracias, Ivana, gracias, Analía, por la invitación. Em, a mí, en fin, lo que me gustaría hacer en unos breves minutos es, más que hablar directamente de las manos de la ficción, me gustaría hablar de algunos aspectos que tienen que ver y que desembocan, yo creo, que están contenidos en las manos de la ficción, pero que van ligados también a otros trabajos previos y trabajos, yo diría, paralelos que ha llevado a cabo Raúl. Em, en este sentido, una de las cosas que a mí, digamos, como lector, me llamó la atención leyendo los trabajos de Raúl, es que en ellos, y en las manos de la ficción se ve también, aparece de manera a veces más explícita y a veces de manera implícita una pregunta que me parece que es clave, me parece que es fundamental y que muchas veces omitimos cuando trabajamos. Y esa cuestión tendría que ver con la pregunta por qué es lo que hacemos cuando escribimos, cuando enseñamos o cuando publicamos también, cuando damos conferencias, ¿no? Es decir, hay una pregunta sostenida por lo que son nuestras propias prácticas intelectuales, nuestras prácticas docentes y en qué consiste, podríamos decir también, la vida académica, ¿no? Y en qué consiste en un sentido fuerte. Esta pregunta que formula Raúl y que, insisto, aparece también en las manos de la ficción, le obliga a preguntarse por cuáles son nuestras propias prácticas y le obliga también a reponer todo un entramado plural y un entramado complejo, histórico, discursivo, material y yo diría también, y no es lo mínimo, un entramado subjetivo. Es decir, hay problemas subjetivos que están aquí en juego también. Y en este sentido yo querría destacar
3 líneas con una cuarta que se conecta con ellas finalmente, que creo que desembocan y entran y interceden por modos diversos en el libro que hoy estamos presentando de Vera Cartonera. La primera cuestión es una indagación por el propio problema de la forma de la escritura. ¿Qué es escribir? ¿Qué implicaciones tiene la forma de la escritura? Y en ese sentido, ¿cuál es la relación de la forma de la escritura con las formas de pensamiento? ¿No? En ese sentido, para Raúl, y en fin, él insiste en esta cuestión, la escritura no puede ser nunca un mero vehículo, no puede ser un mero instrumento, sino que de alguna manera, cuando pensamos en los modos de la escritura, estamos pensando ya en estilos de pensamiento, ¿no? En modos específicos de pensar. Este es un nivel de la indagación, ¿no? Es decir, cómo escribimos, cómo pensamos, cómo construimos nuestros discursos, pero es que hay un segundo nivel que se articula con este, que tiene que ver con las condiciones materiales del trabajo intelectual y específicamente, yo diría, las condiciones materiales del trabajo intelectual en el contexto del neoliberalismo, ¿no? Es decir, en el contexto de las políticas neoliberales y una sociedad neoliberal. Em, Y ahí, el trabajo que lleva a cabo Raúl es un trabajo, como hace también en Las manos de la ficción, un trabajo, digo, genealógico, ¿no? Se trata, en algunos de sus trabajos, de llevar a cabo una pregunta genealógica, es decir, reconstruir una historia que permita problematizar el presente y que en ese sentido nos permita desujetarnos, ¿no? Nos permita liberarnos de algunos dispositivos y de algunos mecanismos, que justamente, nos tienen eh, nos tienen retenidos, ¿no? O estamos subjetivados por ellos. Y estas dos preguntas se articulan con una tercera cuestión que quizá aparece en, no sé, en los últimos trabajos de Raúl, él me puede corregir, que es el problema de la ecología intelectual, el, el problema, digamos, en un contexto de crisis ecológica y de crisis climática, se trata de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo hoy mismo, por ejemplo, en este espacio, eh, un espacio común que está sostenido por toda una serie de minerales, ¿no? Que implican formas de explotación, formas de dominación y formas, digamos, en fin, de destrucción del espacio natural también, no solo de las relaciones, digamos, entre humanos, sino de las relaciones entre humanos y no humanos. Y en fin, digamos, reconstruye estas cuestiones porque todo esto converge en una última cuestión, que es de la cual Raúl traza aquí unas notas, dice, ¿no? Para una genealogía, que es el problema de la ficción. ¿Cuál es el estatuto de la ficción? También yo diría cómo funciona la ficción, ¿no? Esa ficción que Raúl nos explicará probablemente tiene que ver con un hacer y tiene que ver con un hacer manual, así como los libros cartoneros se hacen con las manos, la ficción también se haría de alguna manera con las manos, ¿no? Y en este sentido no es nada opuesto a la ficción, no está opuesta a la materialidad, sino que tendría que ver justamente con una práctica, tendría que ver con un hacer y tendría que ver con cuestiones, en fin, ahí habría muchas cosas que decir, pero cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y con la corporalidad. Volviendo, digamos, al principio, teníamos la cuestión de las formas del pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son las formas de escritura y, por lo tanto, cuáles son las formas del pensamiento que impone o que tiende a imponer la vida académica contemporánea? Em, la forma, decía, no es un mero vehículo, no es un mero instrumento, sino que constituye el propio cuerpo del pensamiento y en este sentido podríamos decir que los modelos recibidos de escritura académica convierten muchas veces la forma en una horma y esa horma llevaría, y aquí cito al propio Raúl, a lo que él llama la pauperización del saber. Una pauperización que él escribe con un paréntesis en la U, ¿no? Que sería el empobrecimiento del saber por un lado, pero por el otro lado sería también la conversión, la cuantificación del saber a través de los papers, ¿no? De un modelo basado en los papers. Esto es toda, digamos, un área de indagación que tiene que ver con la experimentación
en la escritura, pero que tiene que ver también con la propia materialidad de la escritura. Es decir, la mayoría de nosotros escribimos textos estandarizados, en formatos estandarizados, con unas tipografías estandarizadas, pero si nos preguntamos por ello, se abre la posibilidad de volver a jugar, ¿eh? Volver a jugar quiere decir volver a pensar, en este caso, con los formatos, con la linearidad o no linearidad de los textos, con las tipografías, con el montaje y con la composición. Y esto nos abre a toda una política de la escritura, de la cual doy simplemente un caso, un ejemplo, y es que Raúl firma siempre con minúsculas, ¿no? Raúl Rodríguez Freire, con las 3 primeras letras minúsculas, lo que constituye una política de la tipografía que yo diría que es una política de la igualdad. Algo que no tiene que ver con la ideología en el sentido de que sea un discurso que habla de que sea la igualdad, sino que de alguna manera la practica de modo material. Bueno, pienso que las manos de la ficción tienen que ver con todo esto, ¿no? Con el hacer de la ficción, con la ficción como poiesis, podríamos decir, como técnica de invención, y como se ve en el libro, no cabe contraponer la ficción a la realidad, o no cabe contraponer en este sentido, digamos, la ficción literaria a el derecho o a la economía, porque lo que nos muestra el trabajo de Raúl es que el derecho, la economía, son también ficciones, ¿eh? Y son ficciones a veces atroces que, como en el día de hoy, la economía demandan sacrificios, ¿eh? Demandan sacrificios en nombre de una verdad económica que nosotros podríamos ver justamente como ficción. En este sentido, no insisto en ello para no extenderme, pero en otros trabajos Raúl ha llevado a cabo, en fin, ha reconstruido toda una genealogía de la noción de capital humano, que es, en fin, una noción de actualidad y es una noción a través de la cual se rige hoy en día las universidades en Chile, por ejemplo, o en España. Em, la tercera cuestión, ¿no?, que había señalado antes, y voy llegando al final para no extenderme mucho, es la de la cuestión de la ecología, ¿no? La ecología intelectual. En este sentido, Raúl hace poco ha coordinado un dossier en la revista 452 grados Fahrenheit, titulado Escritura, crítica y crisis climática, el trabajo académico en la era de la extinción. Y estos trabajos nos permiten preguntarnos, como decía, por esta ecología intelectual que desemboca, entre otras cosas, en una pregunta por los soportes y las materias primas, ¿no? La pregunta por la celulosa, el plástico, los minerales, el coltán que usamos hoy en día para sostener estos intercambios, y nos obliga de alguna manera a hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Es decir, no podemos seguir haciendo abstracción de estas condiciones materiales del pensamiento y de la actividad intelectual. ¿Todo esto en qué deriva? Deriva en una invitación a la experimentación. Doy simplemente una cita de La forma como ensayo, que dice lo siguiente: la crítica y la ficción teórica deben tener un lugar relevante donde quiera que tengan lugar, pues aún guardan la potencia para performar un mundo heterogéneo a este que nos han impuesto, en pos de una razón económica. ¿Quién podría estar contra la calidad, si es obvio que es importante? Pero el saber no es suficiente. La crítica de esta mitologización es una parte de un ejercicio mayor, la transformación de nosotros mismos. En tanto práctica material, la crítica debe encargarse tanto de desmantelar las categorías que nos constituyen, que nos producen, como en fortalecer una ética de sí que permita la desujeción al capital humano, al emprendimiento, a la vanidad, a nuestros egos. Las humanidades tienen la misma raíz que humildad. Nietzsche señalaba que sólo como obra de arte se justifica la existencia, lo cual quiere decir que debemos crearnos a nosotros mismos, inventar estilos heterogéneos y dejar de recurrir a los manuales que te dicen cómo llevar tu vida, dejar a los expertos de lado y ponerse a experimentar. Bueno, esta propuesta tiene que ver con ponerse a experimentar
como propone, pienso, este espacio en el que estamos ahora y como propone ella misma, Vera Cartonera. Yo voy a ir deteniéndome por aquí, le voy a dar la palabra a Raúl. Simplemente quería añadir un par de frases respecto a las manos de la ficción, en las cuales me parece que hay algo de todo eso plasmado. Las manos de la ficción tienen que ver con un hacer, tienen que ver con las manos, ¿no? Tienen que ver con lo manual y tienen que ver también con romper de forma radical con un cierto paradigma de la ficción que hemos heredado del discurso occidental, ¿no? Que diría que por un lado están las cosas reales, las cosas de las que se ocupa el derecho, de las que se ocupa la economía, las cosas tangibles, materiales, y que por el otro lado lo que tendríamos sería los devaneos de la ficción. Em, Me detengo aquí para darle la palabra a Raúl y nada, os dejo en buenas manos. Gracias. Muchas gracias, Max. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo a Vera Cartonera y en particular a Lía Gerbaudo por la invitación a participar de esta colección, que por supuesto me enorgullece bastante, ¿no? Estar entre gente que yo admiro y que leo, y que las manos de la ficción también entre a formar parte de este proyecto me hace sonrojar sinceramente, ¿no? Agradezco a Max también, a Ivana y a Santiago por organizar este espacio, y a Max en particular porque desde hace un buen tiempo ha sido muy generoso con mi trabajo y conmigo, ¿no? De verdad que aprecio muchísimo, Max, tu afecto por lo que he venido haciendo y nada, me siento en deuda, sinceramente también, ¿no? En deuda y con mucha gratitud. Y le agradezco también a Dunia Gras, que hace un tiempo atrás, un par de años, pensó que sería muy bueno que nos conociéramos porque no nos conocíamos. Y Dunia produjo este maravilloso encuentro. Y te agradezco también ahora, por último, la lectura de este pequeño libro y que logra insertarlo mejor, de verdad, de lo que yo lo hubiera hecho dentro del trabajo de los últimos años que he venido realizando, ¿no? Para quienes no conocen las manos de la ficción, voy a situarlo de dos maneras nada más que se desprenden de lo que Max señaló. Con la cuestión de la ecología, de cierta manera, me propuse inicialmente sin darme cuenta eh, de hacer del concepto de ficción una especie de reciclaje, ¿no? ¿Reciclaje en qué sentido? La, 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 la forma, digamos, la horma de la universidad contemporánea, teniendo en cuenta que siempre es más de un modelo, pero finalmente la lógica del paper, ¿no? De cierto modo de publicar, ha estandarizado lo que podríamos llamar un sistema global universitario, ¿no? Insisto, siempre hay diferencias por aquí y por allá, pero finalmente hay una lógica que es transversal al sistema universitario español, estadounidense, chileno, argentino, ¿no? Y esa lógica opera con una engañosa, podríamos decir, idea de la novedad y que tiene que ver con una forma de operar a través de conceptos que se transforman en una marca que identifican al o a la investigadora, ¿no? Animal Studies, por ejemplo, es una etiqueta que uno tiende a asociar a ciertas personas que se establecen también como campo de estudio a partir de un reader, ¿no? A partir de una publicación eh, eh, que aglutina a un grupo de personas bajo esa etiqueta marca que luego se tiene que defender frente a otras marcas, ¿no? Eh, eh, Affect Studies, ¿no? Estoy nombrando al azar, podría ser cualquiera. Eso no quiere decir que eh, ahí no hay algo interesante, lo hay, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero ese modo de ir trabajando, de ir armando pensamiento en base a conceptos y readers, es lo que me sorprendió, digamos, de un modo de trabajo, ¿no? Eh, y que hace o nos engaña con cierta idea de novedad, ¿no? Eh,
al determinar las discusiones de la crítica y la teoría contemporánea, ¿no? Y uno puede ir viendo, lo podemos conversar, ¿no? Cómo se pasó en cierto momento de una predominancia del lenguaje, a partir del giro lingüístico, entre comillas, el giro visual, y después del giro visual vienen un montón de giros: giro espacial, giro animal, giro afectivo, etcétera, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, a mí me parecía que era interesante retomar conceptos, no inventar uno nuevo, no crear algo nuevo, ni un campo nuevo, simplemente irnos al pasado, en esta idea benjaminiana de que el pasado está lleno de novedad, y trabajar con autores que no son de moda, que no están de moda, y con términos que no están de moda, ¿no? Y ahí es cuando encuentro este concepto de ficción, eh, que es clave, digamos, para los estudios literarios, y me sorprendió que no encontrar libros como se encuentra para la noción de poiesis, para la noción de literatura, no encontrar un trabajo sostenido y riguroso sobre la palabra ficción que aparentemente debiera eh, ser importante para todas las personas que se desempeñan no solo al interior de la literatura, sino de las humanidades en general. Hay trabajos parciales importantes, como el de Stierle en alemán, que tradujo Luis Costa Lima en Brasil, pero se dedica a una línea de la palabra ficción, que es básicamente la traducción latina, que viene de fingere, ¿no? De fictum, ¿no? Eh, entonces, ahí está esta idea de reciclar un concepto y darle una vuelta, ¿no? A partir de lo que ya se ha dicho, con autores que no son de moda. Ahora, ¿por qué también me interesa la ficción? Y tiene que ver también, por otro lado, con la cuestión ecológica. Teniendo en cuenta que hay varias formas de la ficción, ¿no? El derecho como ficción, el capital financiero como formas de la ficción, ¿no? Marx le llama capital ficticio. Eh, y por lo general, de manera tendencial, no vemos que el derecho sea una mentira, ni que el capital financiero sea una mentira. Sin embargo, operan con mentiras, ¿no? La crisis del 2008 de la subprime operó sobre una gran estafa de los sectores vulnerables en Estados Unidos, que finalmente tuvo coletazo en todo el mundo. Pero cuando uno va al diccionario hoy día, ¿no? Al de la RAE, al diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, pero también al diccionario Wise de Brasil, y a otro en Francia. Acción es sinónimo de fingir, y fingir es mentir. Y a mí eso fue lo primero que me hizo ruido, ¿no? Porque ficción, fingir, y ahí uno ve que el diccionario lo vincula con la imaginación y la literatura. Entonces la literatura vendría siendo este espacio que miente, y sin embargo no mienten otras formas de ficción que tampoco consideramos como ficción: el derecho a la literatura. Perdón, el derecho y el capital financiero, pero también el dinero, ¿no? Eh, Porque en realidad tiene que ver con ciertas formas consensuales de considerar algo ahí, ¿no? Incluso, por ahí está conectado un amigo, ¿no? Gastón Molina, que trabaja también con matemática y psicoanálisis, ¿no? Y hace un tiempo atrás conversamos sobre lo que en matemáticas se denomina una verdad absoluta, que es un consenso respecto a lo que implica determinado número elevado a cero, que siempre va a ser uno. Da lo mismo el número, pero elevado a cero va a ser uno. Y eso es un concepto técnico, el de matemática, que le llaman verdad absoluta, pero lo que uno ve detrás de ahí, que simplemente hay un acuerdo entre los matemáticos, y eso me parece interesante, que la verdad se puede producir consensualmente. Entonces, en esta investigación sobre la ficción, me parecía interesante mostrar que la verdad no se opone a la ficción, y que uno puede verlo en textos clásicos, en textos latinos. La verdad no es lo opuesto a la ficción. Perdón, sí, la verdad no es lo opuesto a la ficción, la mentira es opuesto a la verdad. Y la pregunta que me parecía interesante resaltar es: ¿en qué momento ficción comenzó a ser sinónimo de mentira? Porque en los textos antiguos no está eso. Antiguo me refiero con textos bien clásicos, ¿no? Eh, 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 en ciertos textos de pensadores como Cicerón, por ejemplo, ¿no? Por supuesto tiene responsabilidad en esto el famoso texto de Platón donde expulsa a los poetas, y también cierta concepción de la noción de mímesis.
como imitación de algo, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que la noción de ficción como poiesis, como bien señalaba Max, que pueden ser cercanas, no son similares, pero pueden ser cercanas, aparece por un lado algo real y por otro lado algo referencial respecto de eso real, ¿no? Y para ir sintetizando, lo que me interesa entonces es recuperar una idea de ficción que no tiene nada que ver con la mentira y que tiene que ver con la construcción, la producción de lo real. Y a mí me gusta señalar, ¿no?, que el Quijote es real, solo que su existencia es distinta a la humana, ¿no? O sea, los personajes sobre los que leemos, con los que leemos, son parte de nuestras vidas. O sea, ¿quién podría decir que Madame Bovary no es parte de nuestras vidas, digamos? O Werther, por ejemplo, ¿no? De hecho, no todos los efectos performativos de la ficción son aplaudibles, pero mucha gente que después que leyó las penas o las cuitas de von Werther se suicidó, ¿no? O sea, hay un efecto no deseado de un libro sobre los cuerpos, ¿no? A mí me interesa, por supuesto, resaltar otros efectos, lo que hace la ficción con la imaginación de cada persona, la capacidad que tiene para llevarnos a imaginar en un mundo hoy día formateado, no solo académicamente, sino también a partir de ciertos modos de comprender la crisis climática, ¿no? En ese sentido, esa famosa frase de Frederick Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que algo más modesto que el fin del capital, me parecía relevante. Ha sido muy discutida, pero me parecía relevante porque uno empieza a mirar lo que yo tiendo de manera general a llamar el boom de la referencialidad, de muchas maneras, ¿no? Uno ve el cine mainstream hoy día, 90% por lo menos está basado en hechos reales. Incluso una película como El Renacido, de DiCaprio, ¿no?, donde se mete dentro de un búfalo. Esta película está basada en una novela que a su vez se basa en un diario. Pero la película al comienzo dice basada en hechos reales. O sea, hay una mediación grande antes de que eso sea real, pero hay un efecto de realidad ahí interesante en el cual detenerse. Pero eso ocurre con gran parte del cine hoy día, pero también en el ámbito literario. El boom de la crónica, de la autoficción, de la biografía. O sea, la referencialidad está de moda y parece que la ficción está siendo desalojada. Siendo que lo que vemos ahí es que hay mucha ficción, por supuesto. La cuestión es qué se entiende por ficción. Bueno, yendo al grano, ¿qué son las manos de la ficción, no? Y me parece clave, esto es algo que encontré en Costa Lima, pero que él no avanza, cuando dice que la ficción para los griegos era plasma, y que para los latinos es fingere. Y a mí se me ocurrió indagar en qué es lo que era plasma, ¿no? Recordé, usamos nosotros todavía hoy la palabra plasmar, y uno plasma una idea, pero también plasma una vasija, uno puede plasmar, digamos, cosas materialmente. Y cuando reparé en que la traducción de plasma es finger o fingere, imposible no reparar en que dedo en inglés y en alemán es finger. Y por lo tanto dije, algo tiene que haber entonces detrás de la ficción que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestras manos y con nuestros dedos en particular. Y ahí es cuando me fui a indagar un montón de diccionarios donde efectivamente la palabra, por ejemplo, date en indoeuropeo, masa, se transforma en el din, que es ficción. Por lo tanto, el cuerpo efectivamente de manera etimológica, está presente cuando se ficciona, porque originalmente la ficción tiene que ver con producir algo con las manos y no solo con la mente, ¿no? De hecho, el diccionario Covarrubia, que yo cito bastante, ¿no?, de 1611, dice que ficción, en su segunda acepción, tiene que ver con hacer algo con la mente o con las manos, dice el diccionario. Ahora, en su primera acepción dice que tiene que ver con fingir y mentir, ¿no? Es largo el recorrido, está en el libro, digamos, de qué manera la ficción pasa a ser sinónimo de mentir, pero es algo que Covarrubias toma del neoclasicismo italiano, que está mediado por la presencia de la Inquisición también, donde la literatura tiene un estatuto ahí medio peligroso y por lo tanto la gente de esa época tiene que distanciarse del peligro y comenzar a considerar la ficción como algo moralizante. Y lo que no es moralizante tiende a ser fábula y por lo tanto invención no real. Y desde ahí se produce este paso, digamos, a una noción de ficción como mentira que llega hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, me interesa,
para ir cerrando, repensar la idea de ficción en vínculo al cuerpo, a la materia. De hecho, uno se da cuenta en los textos también de la metamorfosis, por ejemplo, las palabras para pensar la creación, tanto de los dioses como de las personas, es la misma que se usa para ficción, plasma también, ¿no? Es algo que no he indagado completamente porque este libro, Las manos de la ficción, originalmente era el doble, y era el doble simplemente para hacer la base de un trabajo mayor sobre la ficción en el que estoy actualmente trabajando, y quisiera terminar señalando que eh, metodológicamente, una cuestión metodológica, siempre trabajo pensando que lo que uno pensó ya fue dicho, ¿no? Y por lo tanto, si no tiene una amplia circulación es porque la forma en que se dijo no ha tenido la audibilidad necesaria, ¿no? Y para que vean que esto es algo más o menos así, la famosa ansiedad de la influencia, digamos, que uno puede identificar de manera muy interesante en Eliot y sobre todo en Harold Bloom, ya existía hace más o menos unos 4.000 años atrás de nosotros, ¿no? Hay un famoso texto egipcio, el lamento de Kakeperre, nace Kakeperre Senebú, un escriba de más o menos el 1800 antes de nuestra era, que dice así, ¿no? Ah, si yo dispusiera de expresiones desconocidas, versos extraordinarios en un lenguaje nuevo y todavía no pronunciado, libre de repetición, sin un verso del lenguaje gastado, gastado de lo que ya ha sido dicho por los ancestros. Purgaría mi cuerpo de lo que está en él para dejar salir todas mis palabras, porque lo cierto es que lo ya dicho solo puede ser repetido. Lo que ha sido dicho, dicho está. No hay que adoptar como propias las palabras de los hombres de antaño, descubiertas por los que vinieron después. Todavía no hemos encontrado un orador que diga lo que debe ser dicho en un lenguaje nuevo. Lo que encontramos es un lenguaje usado que se usa como propio, engañándonos, ¿no? Este es un lamento que tiene este escriba hace bastante tiempo, ¿no? Poco menos de 4.000 años. Ahora, lo que me interesa es que antes de que él inicie este lamento, que se da, por supuesto, en un contexto de crisis, incluyendo de crisis climática, de sequías, eh, tiene lo que los especialistas llaman título, pero a mí no me convence la palabra título porque título es algo más contemporáneo. Pero antes de iniciar este fragmento, este lamento dice así: la recolección de palabras, la reunión de versos, la búsqueda de expresiones de corazón inquisitivo hecha por el sacerdote Wab de Heliópolis, Kakeperre Senebú, llamado Anku. Él dice, lo que uno encuentra acá, por un lado, es una figura autor y una figura de narrador, frente a un lamento que pregunta por la originalidad. Pero como me interesan las palabras, cuando él dice la recolección de palabras, yo me centré en la palabra recolección que usa él digamos, en la lengua de la época, y esa palabra de recolección, que digamos se usa en jeroglíficos, se usa también para hablar de creación, de reunión, de tejido. Y eso es lo que me pareció interesante. El inicio de un lamento por la falta de originalidad comienza por una palabra que nos habla también de la materialidad, de la reunión física de distintos materiales, ¿no? Y eso creo que es lo que voy a emplear el preámbulo para la reescritura de Las manos de la ficción, para un texto mucho más detenido de lo que ustedes van a poder conocer a partir de este libro, que vuelvo a agradecer a Vera Cartonera, me animó a avanzar en él, a publicarlo, y que hoy estamos presentando. Así que nada, hasta ahí llego yo, y muchas gracias nuevamente a quien han hecho posible no solo el libro, sino también este mismo encuentro. Y gracias a Max también por relevar algunos de los puntos de lo que he venido trabajando. Bueno, muchas gracias Raúl, muchas gracias Max, bueno, por compartir esto con nosotros. Bueno, somos varios ahora, así que como les dije en el chat, si alguien quiere hacer comentarios o preguntas, es el momento para que, bueno, los hagan en este momento, digamos. Bueno, mientras la gente se anima, aprovecho para decir nuevamente algo que también sucedió ayer, que la verdad que escucharlos a Max y a Raúl conversar es
siempre un placer por la inteligencia de las intervenciones, porque siempre sucede que lo que aportan sobre los textos y las conversaciones dan ganas de volver a leer lo que uno ya leyó, porque uno no lo había pensado así como ellos lo plantean. Así que me encantaría, la veo ahí a Gaby Miloni, a Silvana, a Lula, bueno, y voy a ser injusta porque voy a omitir gente, a Susana Escramín, que aprovechemos para conversar, porque la verdad que esta posibilidad de encontrarnos no nos sucede todos los días. Si tienen alguna pregunta o algo para decirles a cualquiera de los dos. Si no hubiera preguntas, yo haría un comentario. No sé si... ¿Sí? Bueno, nada, está bien, Raúl, estás presentando el libro y estás anunciando el nuevo libro a partir del libro ya, ¿no? O sea, es un trabajo que está, que está en proceso. No, te quería comentar solamente, digamos, aparece en el libro, ¿no? Pero en tu presentación ha aparecido también de manera muy clara lo que yo diría un cuidado que tienes, ¿no? En la etimología, en la historia de las palabras, la historia de los conceptos, y un cuidado también en hacer emerger cuestiones que tienen que ver con la corporalidad y con los regímenes metafóricos también, ¿no? Ligados a la misma, y con la materialidad. Lo comento en este sentido, ¿no? Hablas de fingere, finger, o sea, los dedos en inglés, fingers, las manos, el plasma, tenemos toda esta serie, pero yo me pregunto al mismo tiempo, porque, o sea, está muy claro que el trabajo que haces en el libro eh, tiene que ver, yo diría, dicho rápidamente, con una especie de liberación de las potencias de la ficción y al mismo tiempo la puesta en cuestión de ficciones que no se reconocen como tales, ¿no? Sino que aparecen como verdades absolutas, teológicas, yo diría, por las cuales tenemos que dar nuestra vida. Pero, digamos, con las problemáticas que planteas en el libro, la pregunta que me planteo es, junto, digamos, este trabajo que tú llevas a cabo, eh, que es un trabajo, en fin, crítico, deconstructivo, genealógico, como tú quieras, al mismo tiempo en la contemporaneidad, ¿no? Pensando en la contemporaneidad, lo que tenemos y te quería preguntar un poco por esa tensión, ¿no? Las nuevas máquinas, no solo las máquinas digitales en general, sino las de la inteligencia artificial, al que, bueno, muchísima gente ahora, ¿no? Digamos, está alimentando a veces simplemente por curiosidad y haciéndolas trabajar, que yo no sé mucho de eso, tú sabrás más cosas, pero son máquinas que al mismo tiempo parecen completamente insostenibles desde el punto de vista ecológico. Es decir, son máquinas que aparentemente estamos, y es un poco a lo que me refería, en un espacio inmaterial, que no es así, pero parecería que llegamos a un espacio inmaterial en el cual no hay ningún tipo de corporalidad, pero al mismo tiempo, digamos, todo eso está sostenido en unas infraestructuras tremendas, que son unas infraestructuras, como digo, finalmente insostenibles. Entonces, bueno, no, no sé si está muy bien construida la pregunta, ¿no? No sé si se entiende, pero digamos que veo una tensión muy grande entre ese trabajo cuidadoso que llevas a cabo, ¿no? De ir levantando problemas y una tendencia actual a efectivamente decir que la ficción es la ficción y que de hecho ya no necesitamos ni siquiera de las manos para construirlas, ¿no? En fin, y ahí la realidad queda en un lugar raro, pero que no tiene nada que ver con el lugar que tú señalabas, ¿no? Te quería preguntar por eso. No, gracias, mira, me hace recordar dos cosas, ¿no? Una de las cosas, o sea, todo, cuando yo soy mucho más riguroso cuando escribo que cuando hablo, así que pido disculpas por ser muy generalizante. Eh, Cuando empecé a investigar la noción de capital humano, que tiene que ver con la transformación de cada persona en un empresario de sí mismo, sí misma, fue porque yo había firmado un convenio con el gobierno chileno que me dio una beca para hacer el doctorado y dice algo así como yo, Raúl Rodríguez Freire, capital humano avanzado. O sea, el Estado me trata así y yo al firmar asumí también esa lógica, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando pensé este libro, La condición intelectual,
lo que traté, parece un libro en cierta medida autoetnográfico también, ¿no? Porque hay varias cosas de la relación que tengo con academia.edu o que academia.edu tiene conmigo. Entonces, lo que me di cuenta es que es imposible pensar la crítica a partir de la noción de distancia, porque uno está inmerso en una cantidad de redes que nos constituyen para bien y para mal, ¿no? Entonces, eso que yo atisbé ahí es lo que hoy día me está llevando a pensar en una noción de crítica que tiene que hacer no de la distancia, sino de la relación, su modus operandi. ¿Y por qué creo que esa es una cuestión muy importante? Eh, hay una película perdón, un libro de Michael Marder, famoso por su herbarium de Chernobyl. Tiene un libro que se llama Energy Dreams, y donde dice una cosa interesante, pero la dice y no la desarrolla. Dice, ¿por qué tendríamos que pensar que hay una distancia entre el extractivismo sobre la Tierra y el extractivismo académico? Él no está pensando el extractivismo académico como el hecho de que en el norte se usen a la gente del sur en etnografía o cosas de ese tipo. No, no, no. Epistemológicamente, dice él, el saber occidental está construido bajo la lógica del extractivismo. Ahora, él lo dice y no lo desarrolla, pero eso me quedó dando vuelta, porque ¿qué es lo que es el extractivismo? Tiene que ver con la noción de profundidad, y él menciona la profundidad también. La profundidad, o sea, el extractivismo, digamos, el fracking, ¿no? Es precisamente entrar, sacar un metal y venderlo, independiente de lo que ocurra en ese territorio. Ahora, hay un libro para mí clave también de Paige Dubois que se llama Tortura y Verdad, que es un libro de crítica literaria, ¿no? Y ella lo que muestra es que la noción famosa de aletheia, que es clave para Heidegger, por ejemplo, pero para toda la filosofía moderna, aletheia significa desocultamiento, pero ese desocultamiento viene a su vez de la tortura, ¿no? Primero la tortura de los esclavos, y de la tortura de los esclavos pasa al ámbito filosófico. Entonces, lo que uno puede, conectando a Dubois con Marder, es que la epistemología opera como el extractivismo a partir de una noción de verdad que vehiculiza la mayoría de las investigaciones, ¿no? Y operan, el punto común es la noción de profundidad. Para sacar la verdad hay que sí o sí penetrar en ese cuerpo, porque se parte de la base de que un esclavo jamás dirá una verdad si no es mediante la violencia, ¿no? Y ahí, bueno, es más largo, pero también me parece interesante que esa noción de desocultamiento tiene que ver con la noción de basanos, que es esclavo, que viene a su vez de basalto, que es un mineral, ¿no? Un mineral importante y aquí vuelvo a la otra parte de tu pregunta, Max, a la cuestión tecnológica, porque el basalto es clave para los dispositivos hoy día de comunicación, ¿no? Los computadores, los teléfonos, ¿no? Eh, y el basalto significa piedra de toque, ¿no? Porque el basalto era el que se usaba para probar si el oro era verdadero, o la plata, ¿no? Entonces, esa conjunción es lo que me parece clave a mí para distanciarnos de una noción de verdad y de crítica que construyó, configuró la repartición de los campos de los saberes modernos, ¿no? De la biología, de la física, de las humanidades, ¿no? Entonces, pensar una epistemología de la relación obliga a cambiar nuestra forma de investigación y de acercarnos a aquello que nos interesa. Y ahí a mí lo que me parece relevante es que en mi caso, a mí me interesa partir de mi propio cuerpo, ¿no? Materialmente, porque todo lo que investigo me toca, ¿no? La crisis climática me toca, vivo acá en un lugar, los incendios de los que hablamos delante se potencian aquí por la sequía de la zona, digamos, ¿no? Entonces, si me toca la crisis climática, no puedo hablar de la crisis como si fuese algo externo, no puedo hablar de la ficción como si fuese algo externo, me atraviesan literalmente, ¿no? Entonces, pronto está en construcción un libro que se llama La mirada disjecta, que debiera salir prontamente, y es un libro el más autobiográfico, de hecho se llama la mirada disjecta corpo ficción, porque yo tengo un solo ojo, tengo problemas de visión, desde niño tuve un cáncer cuando niño, entonces, ¿qué significa ver mal? ¿No? Entonces aprovecho este ver mal
a partir de novelas de Mercedes Halfon, por ejemplo, Trabajo los ojos, Sangre en el ojo de Lina Meruane, pero también de Clarice Lispector y La pasión según GH, donde ella en un momento dice que hay otro modo de ver, que la perspectiva no funciona. Entonces, eh, fueron estas literaturas que me hicieron pensar en mi propia alteración visual, pero de ahí salgo para pensar lo visual fuera del cuerpo, ¿no? Y cómo eso visual tiene resonancia con la cuestión climática, con una forma de comprender el espacio. Entonces, esa noción de crítica me interesa experimentarla, digamos, ¿no? No sé si resulta, eso es otra cosa, digamos, si queda bien. Nada de esto está dicho en el libro, simplemente lo hago, ¿no? Pongo ahí, viene mi ficha médica, intervenía con imágenes de la dictadura también, porque me operé, digamos, en la dictadura, y tienen que ver con el estallido también, ¿no? Porque hay otras imágenes de la violencia hacia los ojos por parte de la policía estatal del gobierno chileno. Entonces, son cuestiones que estoy experimentando. Por supuesto, todo esto viene con mucha falla también, ¿no? Con mucho problema porque no alcanzo, digamos, a hacer todo lo que me gustaría en un libro, pero lo pongo ahí como un modo de- de levantar problemas que yo sé que son comunes o que interpelan a varias personas y que otra persona lo tome y si le interesa, por supuesto, ¿no? Avance por ahí, ¿no? En ese sentido yo me siento privilegiado de que Luis Costa Lima menciona el plasma y lo abandona, ¿no? Yo se lo agradezco porque yo lo retomo y avanzo en él, ¿no? Entonces esa idea de ir pensando nuestro trabajo es lo que me parece interesante, ¿no? Pensar nuestro propio lugar en esta constelación y nuestra propia escritura también. Y termino simplemente señalando que otra de las cosas importantes hoy día digamos, de la ideología del neoliberalismo contemporáneo es esta pulsión por la inmaterialidad, ¿no? Eh, que es impresionante, ¿no? Hablamos de la nube, ¿no? Donde dejamos las cosas, como si hubiese una nube. Esto está bajo el suelo en los países del norte porque hace frío, pero el trabajo de las máquinas que se tienen en el norte, donde guardan todos nuestros datos, la hace gente del sur, porque el trabajo es barato, ¿no? Incluso estás pronto a salir un teléfono transparente, ¿no? Pero ese teléfono transparente requiere mucha minería literal, no minería de datos, sino minería literal, y que el mundo no va a tener los recursos para que ese almacenaje de datos se mantenga en el tiempo. Porque hoy día todo lo que hacemos, todo queda registrado virtualmente. Y registrado virtualmente significa que queda almacenado, pero para almacenarse necesitan ciertos aparatos que requieren ciertos minerales del mundo, pero no hay mundo para nuestros propios datos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión, como tú ves, ¿no? Entre la materialidad radical y la tendencia a una supuesta inmaterialización, ¿no? Que me parece que también hay que indagar, porque eso es una ficción también, que tiene efectos sobre nuestra vida cotidiana. Eso. Gracias. Bueno, en el chat Raquel dice que no pudo leer el libro, pero le encantó la presentación y te envía unos versos de José Ángel Valente que giran en torno a esta cuestión de las manos y la creación de las palabras. Así que ahí lo puedes leer en el chat. Y Yancy dice pregunta si la ficción es para vos un sinónimo de la verdad. Es algo que aparece en tu libro, digamos, que es si sería un sinónimo de la verdad o en todo caso un parecer de la verdad. No sé si querés responderle algo, decirle algo. Eh, la, eh, eh, la verdad tiene estructura de ficción, o sea, la verdad se produce ficticiamente, pero eso hay que para comprenderlo así o verlo así, hay que entender que la ficción no es sinónimo de mentira. O sea, no. Una ficción puede llegar a una mentira, por supuesto, ¿no? O sea, no tiene. La ficción no es inocente, pero a través de las ficciones que se produce la verdad y la mentira, ¿no? Y en ese sentido la ficción habita esa ambivalencia, es esa ambivalencia y siempre lo ha sido. Yo cito en un momento también una historia eh, antigua, también un mito, donde cómo se produce la verdad y cómo se produce la mentira, ¿no? Y la diferencia sería que la mentira es coja, ¿no? Y la verdad no es que la verdad sea mejor, digamos, simplemente que la verdad no es coja y tiene mejor apariencia, si se trata de la apariencia.
Pero si uno se da cuenta también es una cuestión muy básica, si nosotros usamos el lenguaje, y con el lenguaje podemos decir lo que queramos. Y eso es clave en el derecho. Ya en Quintiliano, por ejemplo, en la oratoria de Quintiliano, es clave que a los abogados se les enseña cómo no obtener una verdad, sino cómo convencer a quienes están escuchando, sea el juez o un jurado, que lo que nosotros decimos es cierto, ¿no? Y para eso es necesario recurrir a mentiras. Los oradores, los primeros oradores, incluso tenían que vestirse de cierta manera y le pedían a su defendido que se vistiera de cierta manera, porque todo era muy performático, ¿no? Performático en el sentido literal, o sea, el modo en que lloran, ¿no? Hoy día eso se ve todavía, pero de una manera mucho más pulcra, ¿no? Pero ahí está la performance, ¿no? Y la ficción operando al interior del derecho. De varias formas. La personalidad jurídica es una de esas formas, pero ahí está también en la propia escenificación, digamos, de un juicio, ¿no? De un juicio que supuestamente debiera llegar a una verdad y se llega a una verdad, pero esa verdad también puede ser una mentira. Gracias. Bueno, veo que Gaby levantó la mano, así que bueno, le doy la palabra a Gaby. Hola, Gaby. Hola, bueno, les levanté la mano porque primero los quería saludar. Y que llegué tarde, así que bueno, no, escuché un poquito de tu presentación, Raúl. El libro lo estuve mirando, no lo terminé de leer todavía, pero bueno, felicitaciones. Todo eso que se dice, pero lo quiero decir también, porque está buenísimo bueno, que esta insistencia, digamos, con la que te venimos escuchando, trabajar sí, sobre la ficción y sobre sus diferentes modos. Está buenísimo que esté editado y que lo podamos leer y que se pueda descargar y que, bueno, que tenga esa circulación hermosa que tiene la editorial. Así que, bueno, felicitaciones a todos. No lo terminé de leer, pero bueno, ahí estamos. Igual voy a insistir con la misma pregunta con la que estamos hace tiempo. Bueno, ¿no? Esa pregunta, claro, esa insistencia, digamos, ¿no? En el trabajo manual de la ficción, ¿no? Como evocar tu cuerpo ficción, ¿no? Como la mano, digamos, el trabajo con la mano. También podríamos decir la fábula y toda la fabulación de la boca abierta, no boca abierta. Pero bueno, la pregunta por la imaginación, digamos, ¿no? Que es el concepto, me parece, la noción, el campo en el que estamos muchas de nosotros trabajando, tratando también de pensar. Las relaciones, podríamos decir, más allá de las etimologías, ¿no? Que bueno, que siempre las etimologías son un campo de ficción, y eso también es hermoso. Pero pienso, ¿no? Como en las relaciones y en los solapamientos, si es que los hay, yo creo que sí, pero bueno, eso me parece que es algo que es interesante que hagamos colectivamente el trabajo, de pensar, ¿no? Estos campos expandidos, materiales, ¿no? De la mano en la ficción, y no sé qué, digamos el ojo, porque bueno, la mirada también es un campo tuyo de investigación, en la imaginación, ¿no? Entonces, como esos solapamientos categoriales entre ficción, imaginación, especulación, fabulación, ¿no? Como hay algo ahí que está insistiendo en las teorías que leemos y también en el pedido de recursos que estamos haciendo en nuestras propias disciplinas, en nuestras propias investigaciones. Bueno, ¿cómo empezar a pensar? La pregunta no es una pregunta de qué diferencia hay entre ficción y imaginación, no me interesa eso, sino cómo empezar a pensar esos hilos sutiles que unen, digamos, esas categorías y que también las distancian, para también empezar a pensar cuán operativas son, ¿no? Cuánta crítica, digamos, y cuánta teoría y cuánta crítica hay que evocar, digamos, y trabajar a la hora de poner a funcionar esos operadores críticos. ¿No? No sé si se entiende, si la enredé un poco, pero me quedo comentando, Raúl, porque esta discusión la venimos teniendo hace un tiempo, y nada, me parece como en el campo, digamos, ampliado, epistemológico, digamos, de nuestras humanidades en crisis, lo digo así, medio rápido, medio con cliché. Bueno, ¿cómo empezar a pensar esas diferencias? Porque me parece que no es lo mismo evocar el campo, no sé, es algo que estoy pensando, no es una crítica, sino que es algo que estoy pensando, que no es lo mismo evocar el campo ampliado de la ficción como operador crítico que el de la imaginación, que el de la fabulación, y podríamos hacer todas las subcategorías, ¿no? Ficción especulativa, fabulación teórica, ficción teórica, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Cómo empezar a pensar esas
distancias, acercamientos para sutilizar nuestros propios operadores críticos, ¿no? Eso. Mira, una cosa que, en la que estoy tratando de indagar lentamente tiene que ver con qué es lo que le hace la ficción al cerebro, ¿no? Eh, no tanto, o sea, sí y no, sí cercano a Malabú, ¿no? A mí me interesa la ficción como plasticidad, por la cuestión de la plasma también, pero claro, Malabú reduce la plasticidad a la filosofía moderna, en particular a Hegel, etc. Malabú también se movió hacia el cerebro, digamos, ¿no? Eh, pero en Jan Assmann, ¿no? Este egiptólogo, él tiene unos comentarios de este lamento del escriba egipcio. Y él hace una cuestión que me pareció bien arriesgada, pero también bien interesante. Dice que habla de repetición y diferencia, ¿no? En la poesía oral lo que opera es la repetición, independiente de que haya variaciones, digamos, pero hay una estructura profunda que se repite. No puede existir sin esa repetición. Y él, cuando analiza este lamento, él dice, la escritura requiere, necesita para poder avanzar, la escritura de ficción, le vamos a llamar así, de ficción en esa época, requiere de la variación, ¿no? Y ahí él pone una nota al pie cuando dice eso, y dice que estudios, y cita un par de cognitivistas alemanes, que se está viendo como una necesidad cerebral, digamos, la importancia de la variación. ¿Por qué dice él? Porque cuando lo que se repite es lo conocido y eso pasa a un fondo que duerme ahí porque está, digamos, anestesiado. Y para salir de eso se requiere la variación, dice él, ¿no? Y la escritura va a permitir esa variación. Es más complejo que eso, pero algo similar uno encuentra en un libro de Marianne Wolf, que a mí me gusta mucho, que se llama ¿Cómo aprendemos a leer? Si mal no recuerdo. Y ella también va mostrando qué es lo que le hace al niño lo que él va leyendo, o lo que ella va leyendo. Y aquí voy a hacer la cuestión de la imaginación, ¿no? Lo que muestra sobre todo Wolf es que un cerebro que digamos, no está acostumbrado a la escritura y que aprende a leer, va generando conexiones neuronales cada vez mayores. Y no solo cada vez mayores, sino cada vez más rápidas también, ¿no? Y eso va aumentando a su vez la posibilidad de conexiones neuronales, ¿no? Para mí la imaginación tiene que ver con ese tipo de conexiones neuronales. Neuronas que no estaban necesariamente pensadas fisiológicamente en realidad, no tenían por necesidad reunirse, pueden hacerlo. Y cuando se reúnen, lo que aparece es algo muy básico que simplemente no habíamos visto, ¿no? Entonces, para mí una cuestión muy básica es que la imaginación tendría que ver con aquello que no habíamos visto. Por X razón, porque nosotros con nuestro cuerpo, nuestra lectura no lo habíamos pensado, porque alguien lo dijo y no nos llegó, etcétera, pero no lo habíamos visto. Entonces, si la cita de Ansman, si Woolf tienen razón, lo que haría la ficción literaria, y ahí uno puede señalar incluso en cualquiera de sus formas orales y escritas, es precisamente hacer que el cerebro piense un poco más, ¿no? O sea, lo que digo es una cuestión muy básica, pero ¿qué pasa cuando, eso es lo que analiza Woolf, qué pasa cuando un cerebro no tiene este tipo de relaciones? O sea, cuando un cerebro no está leyendo, ¿no? Es mucho más complejo porque ella analiza incluso el efecto del ver al leer, la diferencia entre ver y leer, y qué le hace esa diferencia al cerebro, ¿no? Ella muestra que cuando se ve, también por supuesto todo tiene que ver con qué tipo de cosas estamos viendo, ¿no? Pero cuando uno mira y cuando uno lee, las zonas que se activan del cerebro son menores. En otras palabras, cuando uno lee, hay mayor activación neuronal, ¿no? Eso, digamos, con estudios de resonancia contemporáneo y qué sé yo. Lo que me parece interesante es que a una hipótesis similar, sin estudios de resonancia magnética, llegó el paleontólogo André Lerbourant, que para mí es alguien muy importante, en los años 60, simplemente analizando huesos y cerebros, como arqueólogo, ¿no?
Entonces eso es lo que me parece interesante, la relación entre ficción, que en cualquiera de su forma, es darle al cerebro una posibilidad de que tenga una mayor conectividad neuronal y que eso a su vez nos permita imaginar aquello que no habíamos imaginado, ¿no? Ahora, me interesa esa pregunta porque en un mundo hiperformateado visualmente, tendemos a imaginar menos, ¿no? Hay imaginación, pero generalmente imaginación, lo que Stigler trabajó también a partir de la algoritmización de nuestra vida cotidiana, ¿no? Los aparatos con los que trabajamos tienden a imaginar por nosotros. Cuando una tarea muy simple, cuando uno está frente a Google y coloca una palabra y el Google completa, ¿no? Ese completado, que es algo muy básico y muy simple y pareciera muy anodino, para Stigler es fatal, o era, bueno, Stigler falleció, pero era fatal, porque es un indicio de que le estamos entregando a un aparato externo, ¿no? Una memoria externa, una función intelectual. Y cuando le entregamos, y es el ejemplo clásico con el teléfono hoy día, ¿no? ¿Cuántos de nosotros memorizamos teléfonos? Números. Ya no es necesario, pero yo hace 20 años atrás me sabía un montón, ¿no? Para Stigler, eso que parece muy básico es determinante para la algoritmización y gobierno de la vida en la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí la ficción? ¿Por qué es importante leer? El problema es que, y ahí entramos en otro problema, es que se enseña mal en la literatura, en los colegios, en las universidades también, el mercado tiene mucho que ver, pero bueno, para decir, Gaby, para mí hay una relación estrecha entre ficción e imaginación y tiene que ver con eso que es más complejo de lo que digo, pero que es algo en lo que estoy trabajando también. Gracias, Raúl. Yo quería hacerte un comentario y una pregunta. Bueno, a mí me encantó el libro y cuando lo leía me llevó a un trabajo que se publicó hace unos años acá en Argentina de Ivana Costa, que salió en la editorial Mar Dulce, que se llama Había una vez algo real, que es un ensayo sobre filosofía, hechos y ficciones, donde ella en toda la primera parte es un trabajo muy similar al tuyo que tiene que ver con una genealogía y un rastreo etimológico de la ficción a partir, bueno, del verbo de este plasmar, del verbo plazo en el griego, y ella revisa cómo toda esta cuestión, digamos, que aparece, que me pareció como muy en sintonía con tu trabajo y que además que me encantó, digamos, esa relación con la fabricación, digamos, de la creación manual y mental y cómo se desplaza después en Platón a esos contenidos mentales y en Heródoto a la fabricación de mentiras. Ella rastrea, digamos, toda esta cuestión en un libro y que a mí me interesa mucho, más que nada como profesor de una materia introductoria, digamos, a la teoría literaria, donde uno tiene que a veces enseñar la ficción a estudiantes que recién empiezan la carrera. A mí me interesa más por ese lado el tema de la ficción, y bueno, también pensaba en un trabajo que circuló mucho en Argentina, que es el de Roberto Ferro, el de la ficción, un caso de sonambulismo teórico, que también es un texto al que acudíamos cuando éramos estudiantes para tratar de entender un poco más qué alcance tenía la ficción. Pero más que nada la pregunta la relaciono con algo que también me interesa, que es la literatura. Y vos, cuando empezás el libro, haces una afirmación muy fuerte cuando lees a Sangre Fría y decís, no hay nada más ficticio que el trabajo con lo real, que es una afirmación que aparece muchas veces cuando se habla, digamos, en esta moda de las escrituras del yo, de la autoficción. Entonces, me preguntaba si en el libro que estás preparando hay una referencia, digamos, una reflexión sobre este lugar de la ficción en la autoficción, a las escrituras del yo, en todo esto que sabemos, en esta moda de la referencialidad y en este desplazamiento de la ficción. Y sobre todo lo que me interesa es si lo pensabas en relación con tu escritura y con este libro que es el más autobiográfico que venís preparando y del que hablaste hace un ratito. Eh, Gracias, Santiago. Eso me permite volver al comienzo de Las manos de la ficción o al segundo comienzo, que es pensar a Sangre Fría como un libro hiperficticio, ¿no? Me pareció también hacerlo adrede, ¿no? Porque a Sangre Fría inaugura, yo sé que hay un debate ahí en Argentina entre Walsh y Capote, la no ficción, ¿no? Pero me pareció interesante porque si pensamos la ficción, como me interesa, digamos, con esta noción de plasticidad y que tiene que ver con moldear una materia, ¿no? Y darle una forma a esa materia que no habíamos visto. En ese sentido, no hay nada más ficticio que Capote, porque Capote, para escribir ese libro de 400 páginas, reunió más de 4.000. Una cosa interesante también de la etimología de la ficción es que tiene que ver con impostar la voz, ¿no? Y por lo tanto hablar como si uno fuera otro. Y Capote hace literalmente eso en su novela, porque entrevista a personas y después, cuando las pasa al libro, su voz se la pone a otro personaje.
Entonces, el libro bajo esta coordenada, digamos, que vengo trabajando, el libro de Capote es hiperficticio. Y eso, y a eso me refiero con ese trabajo con la realidad. Él hace entrevistas, revisa archivos, hace todo, digamos, un años de trabajo, de hecho, para juntar un material que él va a moldear, ¿no? Va a plasmar, y que es el libro que conocemos. Ahora, uno hace eso con sus propios recuerdos y con su propia vida, en la autoficción, ¿no? ¿Qué recordamos? ¿Cómo recordamos? Yo me he dado cuenta también, que a cualquiera lo puede hacer, por supuesto, ¿no? Eh, a veces yo estoy en una conversación cotidiana y está Mariluz, mi pareja, y después ella me dice, tú dijiste tal cosa y eso no ocurrió así, ¿no? Yo me caracterizo por tener una muy buena memoria, ¿no? Pero me di cuenta que a Mariluz le pasa lo mismo. También a veces ella dice unas cosas y después entre nosotros dije, mira, eso no fue así, eso fue tal día. Lo que quiero decir, y algo que Freud trabaja en los sueños, pero que también lo señala para nuestra vida consciente, tendemos a alterar los recuerdos, ¿no? Incluso quienes tenemos buena memoria, alteramos nuestros recuerdos. Y cuando yo hablo, y Mariluz después me dice que me equivoqué, jamás en mi cerebro pasa la idea de que estoy mintiendo. Yo estoy contando tal como creo que estoy recordando, ¿no? Eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Y Freud lo ha trabajado bastante detenidamente, ¿no? Entonces, cuando uno recuerda hacia atrás, sobre todo en la infancia, hay mayores alteraciones todavía, ¿no? Por eso, en este librito de La mirada inyecta, hay una cita que uso de Benjamin, que lo importante no es qué uno recuerda, sino el proceso de recordar, ¿no? Y para mí eso es clave porque así habría que considerar la autoficción, el proceso que le lleva a alguien a recordar. Eso hace que a mí me guste muchísimo Annie Ernaux, ¿no? Y me gusta, porque yo a Annie Ernaux, digo con prejuicio, no había entrado porque cuando le dieron el Nobel decían la gran escritora de la autoficción. Hasta que me encontré con una novela que es una mujer que es sobre su madre y me encantó porque es sobre el proceso de recordar a esa mujer. Y eso me parece maravilloso, el proceso de recordar, y tiene que ver con la noción de ficción que vengo trabajando. Cómo ella le da forma a ese recuerdo que era su madre. No es su madre, es cómo ella la recuerda. Y es muy interesante porque ahí ella recuerda duramente a su madre y su padre queda mejor. Pero después escribe otra novela sobre el padre y el padre queda mal y la madre mejor, ¿no? Entonces eso es interesante, cómo ella va plasmando estos recuerdos, le va dando una forma ficticia. No es que su madre sea así, no es que su padre sea así. Es como lo recordó en tal momento a partir de acontecimiento importante en su vida, ¿no? La muerte de la madre y la muerte del padre. Entonces, a eso me refiero con que la realidad se produce ficticiamente, pero la ficción es una herramienta maravillosa, no es mentira, es lo que nos permite armar todo lo que armamos. No sé, lo he pensado en voz alta para mí nada más, no sé si la noción de ficción que estoy trabajando va a dar para hacer un concepto que me permita comprender gran parte de los fenómenos de la vida cotidiana, pero si es así también se diluye también. O sea, la ficción podría ser todo. Y lo que no he pensado todavía es cuál es el límite de esta noción de ficción como plasmación, ¿no? Como plasmar desde los recuerdos hasta nuestro propio trabajo en una clase. O sea, uno ve a Giordano, por ejemplo, ¿no? Toda la forma en que Giordano hace sus clases, ¿no? Es muy ficticia, en el sentido de que es muy producida, muy elaborada, muy trabajada. Es una performance, ¿no? Muy bien hecha, ficticia, pero tiene efectos reales, digamos, sobre sus estudiantes, ¿no? Sobre todo sobre lo último, ¿no? Porque a Giordano hoy día lo leemos más que hace 15 años, ¿no? Eso quiere decir que va por buen camino, querida Ana. Sí, Ana, si querés. No, una cosita pequeñita, pero cuando lo escuché a Raúl hablar de Nierno, me acordé, Santi, de nuestras conversaciones sobre Nierno y de lo que vos contás y conversás con Federico Falco. Se me vino, Raúl, una imagen nuestra que es cuando nos conocimos en Valparaíso, discutiendo sobre la relación entre ciencias sociales y humanidades. Y me diste el pie porque ahora que me decís que te gusta Nierno, yo te digo, más allá de Lesané, que es la que yo más vi de ella, este texto, te invitaría a que rastrees toda la relación entre, sobre todo las entrevistas, que es un género que con Santi nos encanta,
la relación de ella con Bourdieu y con la gente de sociales y lo que genera ese vínculo, la relación con este señor que escribió, yo estoy fatal con la memoria, Retorno a Reims, alguien se va a acordar del autor, bueno, saben de Sí, Max, Didier Eribon. Max y Santi se acordaban. Porque es súper interesante, porque además en France Culture, que hay mucho de esto reconstruido, Raúl, antes que lo bajen, yo trato de grabarme lo de France Culture porque lo que vos comentabas hoy del espacio, que hay poco espacio, que a veces se van eliminando. Vos sabés que cuando ganó el Nobel repusieron un montón de cosas viejas, emisiones con Laura Adler. Las conversaciones de ellas con la gente de sociales son alucinantes. Te digo, ahí se abre otro filón de tus laburos que alguna vez me encantaría que hiciéramos un workshop específico y que discutiéramos eso, porque cuando la nombraste se me vino esa imagen en esa mañana fría de Valparaíso, vos y yo conversando sobre esa relación. Así que nada, te quería decir que me encanta que andes por ese lado y que ahí tenés un filón alucinante para pensar y discutir. No imagino qué dirías vos de lo que aparece ahí. Eso. Sí, yo no he entrado todavía en los textos, digamos, las entrevistas de Annie Ernaux y en algunos ensayos que tiene, pero aquí en casa ya está casi todo Annie Ernaux, así que es algo que está pendiente. Pero el libro voy a tratar de pensarlo también, digamos, el libro sobre ficción más grande, a partir de casos concretos, digamos. Me interesa mucho los heterónimos de Pessoa también, porque esa capacidad de plasmar una cantidad infinita de sujetos reales, para mí reales, ¿no? Insisto, reales, una existencia no humana, pero reales, ¿no? Lispector también, la pasión es algo que me interesa mucho por cómo ella también plasma un trabajo con la materia. Y un autor para mí importante hoy día es Luciano. Eh, Luciano tiene un libro maravilloso que se llama Historia Verdadera. Eh, Luciano tiene los primeros trabajos también sobre la noción de plasma. Hay un libro, no lo mencioné, importante para mí, que es el de el efecto sofístico de, Bárbara de, Casén. de Bárbara Castel, sí. Ese libro para mí es muy, muy importante. Y a través de ella yo llegué a Luciano. Yo sé que nadie puede citar todo lo que quisiera, y me sorprende que Bárbara Casén no cite unos textos de Luciano. Historia Verdadera ya no lo cita. Eh, pero Historia Verdadera es un libro alucinante porque asume un viaje en primera persona. Él va a hacer dos recorridos. Uno de esos va a ir al Hades, y en el Hades se encuentra con Ulises. Y es impresionante porque se ríe de toda la historia y los personajes famosos que anteceden a Luciano. Cuando se va a ir del Hades, dice que Ulises le pasa una carta para Circe, ¿no? Y en la carta le dice que siempre está enamorado de ella y que Penélope no es el amor de su vida. Y ese tipo de reescrituras, que son claves para Dante, por ejemplo, es genial. Yo me reí muchísimo con el libro. Se llama Historia Verdadera. Y los peores castigos son a los mentirosos, ¿no? Y él pasa por donde castigan a los mentirosos y él dice ahí, menos mal, yo solo digo la verdad. Entonces hay una tensión ahí de cómo él está jugando con esta distinción que es espléndida. Entonces a Luciano también le voy a dedicar, digamos, un apartado, porque lo que él hace es maravilloso. Y Luciano es clave para Cervantes, para Sterne, incluso para Voltaire, ¿no? Solo que no es tan leído hoy día, pero tiene un montón de textos, él, donde pone a discutir la noción de verdad y mentira, y el modo en que él usa la ficción es como la vengo trabajando. O sea, a él también le debo muchísimo. Entonces, mi idea sería trabajar con un par de autores para que no sea una típica monografía. Ahora lo digo ahora y no sé si lo puedo hacer, ¿ah? Pero no sea una típica monografía, digamos, conceptual. Voy a ver si resulta. Bueno, nada, agradecerle la escucha, la invitación nuevamente. Ya nos pasamos. Y yo emocionado también de escuchar, escribir, y de verdad, muchas gracias por la generosidad.
Bueno, gracias Raúl. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, si no, bueno, nos despedimos. Bueno, Sí, agradeciéndote mucho, Raúl, que hayas participado de este encuentro y también agradecerle a Max por estar hoy con nosotros. gracias. Eh, Me gustaría rápidamente saber, es que acabo de buscar el libro, La mirada de Illesta, me interesa muchísimo, ¿no? Porque esta cuestión de la mirada también me interesó a mí en Lina Meruane, pero también Guadalupe Nettel, el trabajo de los ojos, ¿no? De Mercedes Alfón. Y lo busqué, pero no sé si, no me quedó claro si es que todavía no se ha publicado o es que en España no está disponible, no lo no, puedo sale como encontrar. en un mes, sale como en un mes. Es que Perfecto. el libro está listo, pero el diseño va a toma bastante porque el diseño del libro tiene mucho desenfoque, la escritura, tiene insertos. Es un libro, digamos que el trabajo de diagramación está tomando bastante. Así que por eso estamos demorados con él, ¿no? Se va Pero a va a salir. publicar en Mimesis. Mimesis. Sí, otra cosa que no mencioné y para cerrar es que ya me cuesta publicar en otro lado que no sea Mimesis porque en Mimesis es donde puedo hacer todo o sea, al escribir uno piensa la página, uno piensa cómo va a ir la letra en la página, cómo va a ir una imagen en la página. Publicar en otro lado implica que uno manda el texto nada más. Por cierto, una autora clave también para mí en el último tiempo, que la vengo recomendando en todos lados, es Helen Dewitt, que tiene un libro que se llama El último samurái, que es un libro más o menos grande, pero que es un trabajo con la ficción maravilloso. Y este libro sobre ficción en el que vengo trabajando va a tener un apartado grande sobre Helen Dewitt, porque ella eh, hace de la tipografía, del tamaño de las letras, parte de la novela. Y cuando ella terminó su libro, lo envió, demoró un año en publicarlo, porque un año demoró la pelea con los editores y la editorial para que le dejaran el libro tal como ella quería, Por ¿no? cualquier cosa. Imagínate que no estoy aquí. Porque la tipografía no es una cosa azarosa, no es un antojo de hacer la letra rara. Tiene que ver con lo que estamos pensando, ¿no? Y en Dewitt encontré, digamos, una compañera de ruta. Yo no puedo no decir esto, perdón, pero que nos extendamos en el tiempo habla de lo interesante que está la conversación, pero que no los quiero convertir en héroes, pero más o menos. A mí me fascina lo que hacen Max y Raúl, que viviendo en España y en Chile van a contrapelo. No, ojo, insisto, puede sonar a epopeya, pero en dos países donde los índices de burocratización y la revista tipo tanto, en Chile no sé si todavía le siguen pagando más por eso, digamos, porque publican, Raúl se monta ese sello que explícitamente dice no tenemos referato, ni vamos a tener, y lo hacemos así, no, y Max hace cosas similares, porque muchas veces lo he invitado a escribir y le digo, mirá, que no está indizada, no me importa nada. Y Max escribe, me importa discutir la circulación, así que digo, esto, celebrar eso, nada más.